En el día de hoy nos toca hacer una clase sobre la comunicación humana, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la comunicación humana, es rápidamente lo que tenemos que entendernos, ¿ok? Entonces, las personas son seres sociales. El ser humano es un ser social. Se comunica porque tiene esa necesidad. El ser humano siempre va a buscar asociarse. Entonces, la idea de la comunicación es que siempre, vuelvo a repetir, Galaxy A20, no sé quién es, no le puedo dar la entrada. ¿Ok? Cuando quieran entrar a mi clase, ponen su nombre. Si ponen Galaxy A20, no sé quién es. De repente es un terrorista y no lo puedo dejar. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. El día de hoy vamos a trabajar la comunicación humana. ¿Ok? Si nosotros comenzamos a hacer ello, entonces rápidamente nos damos cuenta que en la comunicación, lo que siempre se va a buscar es que siempre haya un intercambio, un diálogo entre el emisor y el receptor. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar el emisor, vamos a trabajar el receptor. Un momentito, por favor. Déjame guardar las asistencias. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Yo voy a hablar hoy día de la comunicación humana. ¿Ok? También voy a hablar de las barreras de la comunicación. Profesor, siempre hay comunicación. No, de repente no se entendieron. De repente hubo una barrera en la comunicación. Entonces, por lo tanto, si no hubo comunicación, no se entendieron. Entonces, por lo tanto, pues nosotros tenemos que volver a hacer ello. ¿Ok? Tenemos que volver a tener esa comunicación fluida. Permíteme, por favor. Ok, le avisa a su compañera que está esperando en Galaxy 20 que me diga quién es, si no, no lo voy a dejar ingresar. Ok, no sé quién es, entonces se tiene que identificarse para que pueda ingresar, ok, vuelvo a repetir. Bien, vamos a hablar de la comunicación humana. Como les decía, profesor, la comunicación humana es cuando se va a dar una comunicación. Ok, Wendy, ya lo siento, ya lo cerré. Ya cerré la asistencia. Ok, pero sí te puse asistencia. Cuando nosotros hablamos de esta comunicación humana, siempre estamos hablando de que siempre hay un emisor y un receptor. ¿Ok? Entonces, el emisor en este caso soy yo y ustedes son los receptores. Lo que siempre se va a buscar es que haya un conjunto de acciones, pero que siempre el emisor tenga que tener contacto con el emisor, con el receptor. Porque si no ocurre ello, no se produce la comunicación. Por lo tanto, no se cumple con el objetivo trazado. Esa es la idea. Ahora, si nosotros queremos ver en la comunicación desde los albores de la humanidad, bueno, comenzamos a decir, bueno, la comunicación no siempre fue de carácter oral, porque todavía no habían descubierto la palabra. Entonces, ya fue algo que fue algo progresivo. Primero fueron la comunicación por intermedio de señas, ¿ok? Que es la comunicación gestual, ¿ok? Y luego comenzó a aparecer el lenguaje, ¿ok? Y nos fuimos evolucionando. Entonces comenzó la comunicación no verbal, que apareció con la gestual, la visual, la cromática, ¿ok? Profesor, y cuando hablamos de la comunicación cromática es cuando hablamos de los colores. Cuando tú ves el semáforo en rojo, no cruzas. Cuando lo ves en verde, pues puedes cruzar. Entonces quiere decir que hay una comunicación. Nadie se está poniendo en la parte de arriba, nadie se está poniendo en la parte de arriba de decir, crucen, no. Simplemente tú vas a ver el semáforo y vas a cruzar. Otra cosa, cuando tú vas a un partido de fútbol, el árbitro te va a sacar una tarjeta amarilla y tú rápidamente te das cuenta que estás amonestado. Y si te saca la tarjeta roja, te sales del campo de juego. Cuando estás corriendo y lo primero que tú llegas es la meta, entonces ¿qué va a ocurrir? Hay una cinta al final que dice meta y vas a cruzar. ¿Te das cuenta? Solamente con ver la cinta. Y si estás en una carrera de autos, esa bandera a cuadros quiere decir que es la meta, ¿ok? Entonces la comunicación fue evolucionando. No solamente se quedó en ese sistema de señas y de la escritura, también hubo la gestual, la cromática, ¿ok? Entonces comenzó a evolucionar. Ahora, si nosotros queremos comunicarnos o queremos expresar algo, pues lo hacemos porque tenemos el don de la palabra. El ser humano es el único que tiene el don de la palabra. Entonces puede conversar, reír, llorar, expresarse, leer, etcétera. Porque el ser humano tiene ese don de poder expresarse. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. La comunicación es un proceso que se da. Todos los seres humanos
van a buscar que unirse. ¿Ok? Van a buscar que unirse. Ellos comienzan a unirse. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales. Siempre estamos buscando que vivir en una comunidad o en sociedad. ¿Ok? Ahora, para que el ser humano pueda comunicarse efectivamente, tiene que haber un emisor y tiene que haber receptores. Si los receptores, entiéndame, no entienden lo que el emisor le quiere decir, no hay comunicación, no hay. Ahora, nosotros nos vamos más atrás, ¿no? Profesor, los seres humanos se comunican, sí, el ser humano tiene el don de la palabra, ¿ok? Pero te vuelvo a repetir, tiene el don de la palabra, pero no siempre fue así. Primero fue una comunicación gestual. Es más, ellos comenzaron a querer expresarse cuando lo comenzaron a hacer a través de esos dibujos del arte rupestre. ¿Ok? Entonces ya querían comunicarse. Entonces, por lo tanto, siempre hubo una comunicación. Hoy en día la comunicación, pues, ha aumentado. Entonces tengo la comunicación cromática, tengo la comunicación gestual, tengo la comunicación de símbolos. ¿Por qué? En una guerra, cuando sacan una bandera blanca, es paz. Cuando tú ves pasar en la guerra una ambulancia con su X roja, ya, profesor, esa es la Cruz Roja. La Cruz Roja no tiene país. La Cruz Roja es sin fronteras. No tiene país. Profesor. Y nosotros lo podemos hacer siempre. Siempre. Pero para que haya comunicación, pues tiene que haber un emisor y tienen que entender los receptores. Si es que no se produce ese entendimiento, no hay comunicación. Ahora, si yo me quiero expresar, leer, llorar, cantar, leer, estoy haciendo una comunicación, porque estoy leyendo. Hay un emisor que es el autor y yo al leer ya me convertí en receptor, ¿ok? Entonces ya hay una comunicación. Profesor, cuando nosotros hablamos de los procesos de la comunicación humana, bueno, en los procesos de la comunicación humana sí es cierto que hay ciertos procesos. Por lo tanto, número uno, se dice que la comunicación humana es dinámica, ¿ok? Sí, porque siempre está en continuo movimiento, ¿ok? Está en continuo movimiento. De repente, te levanta la mano, ya te está saludando. De repente te guiña un ojo, ya te está saludando. ¿Ok? O sea, está en continuo movimiento. Profesor, una vez que se dio la comunicación, ya es inevitable. ¿Ok? Ya es inevitable. ¿Por qué? Porque solamente a veces con los ojos te puedes saludar. Y no lo puedes evitar. Una vez que ya hiciste el guiño, ya no lo puedes evitar. Ahora, profesor, ¿por qué se dice que es irreversible? Porque no regresa, no puede borrarse. La comunicación es explícita. ¿Ok? No se puede borrar. Ahora, ¿por qué se dice que es bidireccional? Yo, al decir hola, la otra persona cuando llega es el receptor y me dice hola. Entonces yo cuando digo hola me convierto en emisor. Ella me recepciona y me dice hola. Ella se convierte después en emisor. Entonces bidireccional. Bidireccional. Yo primero empiezo, ella me contesta, pero después me recibe y después me contesta hola. Entonces es bidireccional. Ahora, profe, ¿hay comunicación verbal y no verbal? Lógico. Yo estoy haciendo las dos cosas ahorita. Estoy haciendo una comunicación verbal y haciendo una comunicación verbal porque mis manos están en movimiento, mi cuerpo, mis facciones y todo. Entonces, hay una comunicación verbal y no verbal. Y siempre lo estamos haciendo porque son juntas. Ellas trabajan juntas. La verbal y la no verbal. Profe, ¿pero es cierto que yo puedo hacer una comunicación no verbal? Sí. Es no verbal. ¿Ok? Pero vuelvo a repetirte, esos son los procesos de la comunicación humana. Es dinámico porque siempre está en movimiento. Siempre está en movimiento. Aquí, allá, en todo sitio se comunica. Es inevitable porque es una transmisión de significado. Es inevitable. Es irreversible porque una vez que tú levantas la mano, ya la persona te saluda y no puedes devolver. Ya es irreversible. Es bidireccional porque si yo soy el emisor, la persona que me mira me recepciona y después me contesta. Entonces se convirtió también en emisor. Y yo, al recibirle, me convertí en receptor. Bidireccional. Profe, ¿por qué hay una comunicación verbal y no verbal? Hay una comunicación verbal y no verbal
Porque siempre estamos en continuo movimiento. Nosotros hacemos uso de nuestro cuerpo. No solamente hablamos ahí quieto, sino que siempre estamos tratando de hacer énfasis. Entonces, por lo tanto, esa es una comunicación no verbal. Pero también lo podemos hacer con un gesto. Amor y paz. ¿Ok? Entonces quiere decir que siempre está implícita la comunicación. Ahora hablemos de un poquito del signo lingüístico. Ok. Profesor, hablemos un poquito más de gramática. Cuando nosotros ya entendimos lo que es la comunicación, perfecto, profesor, la comunicación es el emisor, ustedes son los receptores, ¿ok? Y tiene que haber una comunicación exacta. Yo, al momento que hago un saludo, ustedes tienen que recepcionarlo y recién se produce la comunicación. Si ustedes no me entienden, no hay comunicación, ¿ok? Y la comunicación es humana, está inherente en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único que tiene el don de la palabra, ¿ok? Tiene el don de la palabra. Profesor, cuando hablamos del signo lingüístico, es una combinación del concepto de una imagen acústica. Por decir, ustedes están aquí, allá yo le digo acá, pelota. Pero mira, pelota. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando yo digo P-E-L-O-T-A, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Que tu oído recepciona P-E-L-O-T-A, pelota. Llega al cerebro y recién saca el significado. Por eso que se dice, hay una combinación entre el concepto y una imagen acústica. Porque si yo te digo luna, L-U-N-A, y en el cerebro hace imagen de una luna. Ah, luna te dice. Entonces, profesor, a eso se llama el signo lingüístico, que hay una combinación entre el concepto y una imagen acústica. Vale decir, se tiene que dar un significante y un significado. ¿Ok? El significante son las letras que llegan a tu oído. Mesa. M-E-S-A. Mesa. ¿Comprendió? ¿Ok? Comprendió. Auto. Auto. Entonces, profesor, el signo lingüístico es una combinación del concepto que el concepto se llama significante. Y esa imagen acústica que cuando llega a tu cerebro la imagina, se llama significado. ¿Ok? Significado. Hay palabras o hay un solo significante para varios significados. Mira, yo te digo así. Casa. Casa. C-A-S-A. Imagen de una casa. House. House. Llega house. Casa. A profesores lo mismo. Claro, pues. Te pueden hacer una pregunta en el examen. ¿Puede haber un significante para varios significados? Sí. Puede haber un significante para varios significados. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que cuando yo voy a proliferar una palabra, del momento en que yo estoy proliferando la palabra, ese es el significante. Yo puedo decir, laptop, L-A-T-O-P, llega a tu oído y hace una imagen acústica acá arriba y recién comprende el cerebro. Significantes son las letras, significado en la imagen acústica. A eso se llama signo lingüístico. Profesor, en los factores de la comunicación humana, bueno, ya lo tenemos. Yo soy el emisor, ustedes son los receptores, ¿ok? El canal es el medio por el cual se está dando la comunicación. En este caso es audiovisual. ¿Ok? El mensaje es la clase de comunicación humana. ¿Ok? El código viene a ser el idioma. Estamos hablando el idioma castellano. ¿Ok? Y el contexto viene a ser donde se está dando la comunicación. En este caso yo estoy aquí en una oficina, entonces usted puede estar también en su cuarto, en su oficina, en la casa, en el trabajo, etc. Vuelvo a repetir, yo soy el emisor, ustedes son los receptores. El canal es el medio por el cual se está dando audiovisual. ¿Ok? El mensaje, la clase de comunicación humana. El código, el idioma, porque estoy hablando el castellano. El contexto realidad es donde se está dando la comunicación. ¿Ok? Ahora, profesor, cuando nosotros comenzamos a hablar de esta comunicación, ¿qué pasaría si comienza a fallar como en antes comenzó con su compañera? ¿Sabes qué ocurre? Que no hay comunicación, pues si no le entendía. No le entendía.
O sea, me quería decir algo, pero no lo entendía. Entonces, esa es una barrera de la comunicación. Profesor, si tú no te logras entender, tú como emisor no te logras entender con el receptor, no existe la comunicación. Ahora, ¿pueden haber factores? Bastantes. Pueden haber factores ambientales como el ruido. Puede haber ruido. Puede haber factores ambientales que de repente, pues, una silla incómoda, ruidos, timbre, teléfono, tos. Esos son ruidos ambientales que no van a producir que se haga la comunicación. Profesor, también hay barreras de comunicación humana. Es lógico. Si nosotros no tenemos el mismo idioma, ¿nos vamos a poder entender? No. Esa es una barrera. No se puede entender. Las personas no se pueden entender si no tienen el mismo idioma. Ahora, ¿hay barreras que son interpersonales? Sí. ¿Por qué? Porque de repente, en estas relaciones interpersonales, tú lo tomas de una manera y la otra persona lo toma de otra manera. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que al propósito no se quieren entender. Eso también es una barrera interpersonal. Profe, ¿hay barreras semánticas? Sí, porque de repente tú quieres emplear una palabra y ellos tienen otra palabra. Por decir, si yo digo, por decir, si yo quiero expresarme, oye, avísame al corito. ¿Pero qué es un corito? Un corito es un niño. Pues. Che, pásame al pibe. Profe, el pibe no es un helado. No, el pibe es un niño. Ok, ¿te das cuenta? Entonces, hay también barreras semánticas. Ahora, profesor, nosotros vemos estas barreras, pero siempre va a haber barreras físicas también. Es lógico. Esa barrera física fue la que no hubo internet. Hay fallas ahí. Hay deficiencia. No hay un adecuado sistema de comunicación que va a transmitir el mensaje. Ahora también hay fisiológicas porque hay algunas personas pues, que son tartamudas, entonces por lo tanto no te puedes entender. No te puedes entender. Hay algunas que hablan despacito, pero es su forma de ser, entonces tampoco lo puedes entender. Hay unas personas que no escuchan, pues hijo, no escuchan, entonces tienes que hablarle fuerte. Eso es una barrera. ¿Por qué? Porque es lógico que ellos no entienden, entonces por lo tanto tú te vas a enojar. ¿Ok? Entonces no te enojes, porque de repente tú no sabes si esa persona, ¿no me escuchas? Y no te escucha, pues si es sorda. Tú te alteras por gusto. Si no te escucha, no te va a entender. Pues. Profesor, ¿hay barreras que son psicológicas? Es lógico, es psicológico. Porque cuando hay cierto rechazo ya de antemano, no se puede, pues. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo temor a hablar, pero di unas palabras. No puedo, pues me quedo congelado. O de repente estás ahí en la calle, una entrevista y te quedas congelado. ¿Por qué? Es una barrera fisiológica, te quedas congelado, no puedes hablar. Profesor, ¿hay barreras administrativas? Es lógico. Cuando hay una barrera administrativa es cuando no hay una evaluación, en este caso en la oficina, en este caso hay desconfianza, temor, dudas, y por lo tanto no te van a dar la palabra. No van a querer que tú tomes la palabra. Profesor, en los niveles de la comunicación humana, bueno, nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿ok? Pero lo que siempre debemos tener en cuenta es que nosotros podemos hacer una reflexión de nosotros mismos. ¿Cómo? Mirándote en el espejo. Hoy ha sido un día muy bueno para mí. Muchas gracias, Señor. Hoy hice algo malo en el cual mañana me voy a resarcir porque no debía hacer eso. Se llama dentro tuyo. Tú haces una reflexión. ¿Hay barreras del nivel de la comunicación humana? Es lógico. ¿Por qué? Porque hay un medio de comunicación que siempre se va a dar, que a veces es personal, hacia mucho. Por decir, la televisión no recibe el receptor, entonces solamente es social. El periódico es social, ¿ok? Los receptores cuando tomen el periódico recién van a hacer, pero lo puede votar los periódicos. Profesor, pero está mandando pues el emisor. ¿Hay comunicación colectiva? Sí. Y funciona cuando hay un grupo de amigos aquí, cuando van a la fiesta y están conversando, cosa que se está perdiendo. Porque ahora si tú pones un grupo de amigos,
Hay 8, los 8 están con el celular mirando sus redes. Ninguno conversa entre ellos. Vamos a tener que cambiar esto. Profesor, y la comunicación interpersonal es cuando sí hay un diálogo entre las personas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me parece muy bien. ¿Y cómo estás en tu curso? Bueno, ahí voy, más o menos, me estoy acoplando y espero que el próximo mes me vaya mejor. Eso es un feedback. Hay una comunicación, hay una retroalimentación. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? Nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Que tengan buenas noches y por favor, cumplan con la tarea. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Cuídese. Profesor, cuídese. Hasta luego,